¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos ya aquí en nuestra 10ª sesión, de nuevo con nuestros invitados de lujo, eh, Ibra y Reinhardt. ¿Cómo están? ¿Qué tal la pasaron la semana pasada? Que no nos vimos hasta ahora, caray, para grabar de nuevo. Todo bien, todo increíble. Muchas gracias. Ya esperando poder continuar esta parte 10. Sí, muy contento y pues ya entrando a la recta final, ¿no? Y eso está súper interesante. Buenísimo, pues adelante, adelante Reinhardt, tú que llevas la mano ahí. Bueno, pues a todos los que han continuado hasta este episodio 10, porque la Atlántida ya sabemos nos da muchísimo de qué hablar, muchísimo. Está detrás de todas las grandes tradiciones, las grandes culturas, está detrás de sucesos importantes, detonados por su búsqueda, detonados por eh, pues la pasión que ha generado encontrar el origen de nuestra civilización, de nuestra humanidad, y bueno, incluso hasta sucesos en el siglo XX y llegamos a el momento de su prohibición, su censura, cuando sale del ámbito académico, oficialista, cuando esta pasión se oculta tras bambalinas y la vuelven prohibida, la vuelven un tema tabú y se genera ya una inconsistencia entre esta historia vale la pena, hasta aquí esta historia ya no. Lo mismo sucede, vamos a ver, con pues la historia de civilizaciones enteras como la sumeria, la egipcia, que tienen listas de reyes prediluvianos, postdiluvianos o reyes ancestrales que tienen rangos de vida muy amplios y reinados muy grandes y dicen, aquí es histórico, aquí ya es mito, hacia atrás. Lo mismo en Egipto, lo mismo en Sumeria, lo mismo en otros lados del mundo. Entonces, esto, esta partición de la historia yo creo que se va desvelando con los últimos personajes que hemos visto aquí en esta serie de la Atlántida. Y estos son los grandes esoteristas, ¿no? Del siglo XIX, XX, que ya recopilan un cuerpo de información sumamente profundo y empieza de alguna manera a develarse todo el conocimiento que había permanecido oculto, doctrinas la, el intento más abierto de sacar esto a la luz es la publicación de la Doctrina Secreta por Madame Blavatsky y yo diría que ya es como un esfuerzo enciclopédico de traernos toda una gama de conocimientos que todas están ligadas a una civilización anterior, a la Atlántida, las razas madre, etcétera, y de ahí se pone muy interesante. Recordemos esto, pues se guardaba celosamente en templos antiguos, tradiciones antiguas y ya en el mundo establecido occidental de búsquedas de poder, en las sociedades secretas. Por eso, pues se conectan ya todos los temas hasta este punto que vamos. Como tal, no quiere decir que porque está escrito en el libro es como se dice ahí. Hay conocimiento esotérico, exotérico, conocimientos velados y tenemos que armar muy bien el mapa entre todos estos ocultistas, ¿no? Estos magos. Entonces, esa es la parte más interesante y es donde llegamos a uno de los más grandes. Yo podría decir que está en el top 3 del siglo XX el Grand Manly Palmer Hall, porque es el más enciclopédico de nuevo de todos los ocultistas. Tiene un libro que se llama La historia, la doctrina secreta de todos los tiempos. No, la historia secreta de todos los tiempos. Yo creo que sí es la doctrina secreta de todos los tiempos, ¿no? Me parece. Me parece que sí. Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, Ese, una exactamente. Así guía se para dice. la masonería, el hermetismo y la cábala. Todo. Y es un compendio gigante muy bueno, muy profundo, con hasta criptografía, te enseña métodos de lectura, de niveles esotéricos que se usan en sociedades secretas y doctrinas secretas y sectas y lo que sea, en toda la historia, al menos muy occidentalizado, pero es muy profundo para cualquier iniciado que lo agarre y empiece, ¿no? Entonces,
Ese es uno de sus tantas obras, sus tantos libros, y por ello es que está en este momento, pues en la boca de la Atlántida, ¿no? Con su libro especialmente dedicado a esta temática. Sí, así es. De hecho, justo el libro que mencionan es un ente como para entender la parte esotérica desde una perspectiva más académica, digamos, ¿no? Más erudita. Es un librazo, ¿no? Aparte, toma bastante tiempo recorrerlo como se debe. Pero bueno, cuando nos basamos o cuando nos enfocamos más bien en el tema de Atlantis, más que las enseñanzas secretas de todos los tiempos, el libro al que hay que acudir para ver qué usaba Manly Palmer Hall's tema es Atlantis, una interpretación, es el nombre del libro, Atlantis, an Interpretation. Y hay varias cosas interesantes aquí, ¿no? Desde el tema de las hipótesis que él plantea con respecto a la ubicación de Atlantis, como con respecto a la interpretación que él le da de la historia y también, por supuesto, el aspecto mágico, ¿no? Entonces, quizá aquí, para tratar de llevar un buen ritmo en esta sesión, nada más como que reseñar las partes fundamentales y bueno, en este libro que decíamos, Atlantis, una interpretación, menciona, por ejemplo, una posibilidad, no, vamos, una posibilidad tanto de que Atlantis estuviera, como el mito lo señala, en el Océano Atlántico, pero también deja entrever otras potenciales ubicaciones, cosas que ya hemos visto aquí con lo que Reinhardt nos ha compartido. Unas tienen que ver con las ubicaciones en el Mediterráneo, otras tienen que ver con ubicaciones incluso en el Océano Índico. Y además aquí también él explora la posibilidad de que Atlantis fuera un continente que se expandiera a través de diferentes océanos, ¿no? Entonces, si bien esto quizá a priori podría ser más difícil de aceptar, por un lado no hay que olvidar esto que ya habíamos visto en episodios anteriores sobre el hecho de que los atlantes tendrían muy probablemente colonias, ¿no? En diferentes ubicaciones, ¿no? Esto lo hablamos, si no recuerdo mal, cuando vimos el tema del ojo del Sahara, ¿no? Eso estaba ahí rondando, ¿no? De que, bueno, quizá el ojo del Sahara no es Atlantis, pero la forma, ¿no? La construcción, digamos, visual o arquitectónica del lugar deja entrever una potencial influencia de lo atlante, ¿no? Entonces, ese era un tema, ¿no? Que él aborda ahí, la ubicación. Otro es la interpretación, ¿no? De la historia de Atlantis en relación con las mitologías antiguas, que es algo en lo que Manly Hall se especializaba. Entonces aquí, por ejemplo, en este apartado, él interpreta, algo muy interesante es que él interpreta la historia de Atlantis en relación a la mitología antigua y a partir de ahí toma un aspecto muy importante y muy interesante del esoterismo, que es la idea de la caída de la humanidad desde la Edad Dorada, ¿no? La edad Dorada como un referente de esa época en la que los dioses caminaron sobre la tierra, ¿no? Y en donde el conocimiento se propagó, se expandió y de la cual hemos caído, ¿no? Lo cual está representado en el extremo de esa edad dorada en el que nos encontramos ahora, que sería el Kali Yuga, ¿no? La era del hierro, en contraposición a la edad dorada. Entonces, en el medio ya hemos pasado una edad de plata, una edad de bronce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy Caímos y ya interesante que vamos él... hacia arriba otra vez, ¿cierto? ¿Vamos hacia dónde, perdón? Ya caímos de esa edad dorada y vamos otra vez hacia arriba. Depende de qué línea esotérica escojas para interpretarlo, ¿no? Se podría entender como una circularidad, ¿no? En el que terminas regresando al punto de origen, Como ciclo. pero, ajá, pero eso otras líneas esotéricas lo interpretan de una manera en la que ese retorno al origen se lleva a través del espíritu, es decir, a través de lo individual,
no necesariamente a través de lo cultural, ¿no? Y de hecho, quizá esa es una visión un poquito más pesimista, pero es, creo, la que yo comparto, ¿no? O sea, como que no me parece que como cultura estemos saliendo del Kali Yuga y estemos regresando a la Edad de Oro. De hecho, creo que estamos llegando a la parte más abrupta de la caída, ¿no? Sin meternos en terreno de teoría de conspiración y todo eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que pareciera que apuntaran hacia eso. Entonces, un elemento ahí interesante, lo de la pérdida o la caída del de oro. Ahora, siempre a nivel mítico, la salida de la Edad de Oro, y aquí esta es la parte interesante que él menciona, siempre está retratada por un desastre natural en algunas culturas y otras directamente ese desastre natural está atribuido a un castigo divino, ¿no? Es algo que otros artistas que habíamos visto antes, como Crowley, Blavatsky, etcétera, parecen coincidir. Esta idea de, y el propio mito de Platón, ¿no? O sea, esta idea de los atlantes hicieron algo mal y son castigados por las deidades. Ahora, desde la perspectiva de Hall, los mitos son verdades simbólicas, pero que remiten a un nivel espiritual. Es la manera en la que se simboliza una caída espiritual, ¿no? Y en ese sentido, la historia de Atlantis para Manly P. Hall representa la caída de la humanidad desde un estado de perfección espiritual, ¿no? Hay muchas culturas, por ejemplo, que tratan de explicar esto desde la idea de cómo en un principio el hombre y la mujer eran una misma unidad, ¿no? Hay muchas líneas esotéricas que hablan del andrógino como la figura humana original. Y a partir de eso se produce una separación. ¿Sí, Gabriel? Incluso hablan de tiempos de Lemuria, donde no había sexos y todo eran hombres de dos cabezas y cuatro brazos y por eso es muy Totalmente. difícil como tratar de aceptar como tal lo que estás leyendo y hay que ir adentro y hay que tener todas estas, pues sí, armas, argumentos, conocimientos iniciáticos que Ibra en este momento nos presenta y que nos ayuda a salir mejor librados de un primer encuentro si quieren leer Atlántida, una interpretación o la doctrina secreta o algo de este calibre, ¿no? Claro, pues sí, en todas, el tema siempre de estas cuestiones metafísicas, si te vas hacia atrás, ¿no? Y de eso trata mucho, pues este tipo de doctrinas donde ya de repente, pues la ciencia, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado aquí, o sea, llega un punto donde la ciencia dice, pues no sé, ¿no? Oye, ¿qué pasó antes del Big Bang? Pues quién sabe, o sea, lo Ujú. único a mí, lo único que me han No había logrado. nada antes del Big Bang. Ese es el grito de batalla, ¿no? Con el que se No, pelean y esa. más allá, te dicen, no te lo puedo explicar los científicos, porque antes las leyes que regían el universo, si es que había universo, eran diferentes, ¿no? Uy, pues estamos fregados, ¿no? Pero el tema es, oye, el origen de todo, el génesis, ¿no? La generación pues tiene que venir de algún ser que, el primero que haya a lo mejor despertado en conciencia, ¿no? Que bueno, esto te habla mucho, no sé si han leído allá, que también es supuestamente información canalizada, pero de repente te da mucha luz. No sé si han leído El antiguo misterio de la flor de la vida, ¿no? De Drumbalo Melquisedec. Sí, se ve. No. Ahí está, Geometría sagrada. hay una parte fabulosa que de hecho te explica cómo la conciencia pues, de Dios o del Demiurgo o del primero que despertó se va moviendo y al moverse va creando el espacio, el tiempo y pues también va creando de hecho la flor de la vida, ¿no? Pero entonces el chiste es, oye, y ese, como decía Ibra, y ese ser que era hombre o era mujer, ¿no? Pues es que tenía que haber sido de alguna manera de los dos, ¿no? Porque si no, o sea, si era masculino, le faltaba la contraparte femenina, y si era femenino, pues le faltaba la contraparte masculina. Aquí, por ejemplo, en las culturas antiguas mexicanas o anahuacas, Sí. pues te hablan de Ometeotl, ¿no? Ometeotl, que era justamente ese ser andrógino, que tiene obviamente dos aspectos, uno femenino y uno masculino, ¿no? Ometecutli creo es uno y el otro es Omecíhuatl.
Entonces, pues de ahí, bueno, empiezan a generarse ya seres que ya son masculinos y femeninos y empieza todo este tema de la procreación y la continuidad de la creación como tal. Pero en un inicio, pues tenía que haber un ser andrógino, porque si no, ¿cómo lo haces? Igual, por ejemplo, si tú ves los mitos antiguos, por ejemplo, el nórdico, ¿no? Que está el choque, está un vacío, un vacío inmenso llamado el Ginnungagap, y entonces está por un lado el reino de fuego, el Muspelheim, y por el otro lado está el Niflheim. Y cuando chocan estos dos mundos de hielo y fuego, pues se crea el primer gigante de la escarcha, que es Ymir. Pero pues, Ymir era un andrógino, porque él empieza a dar origen mediante cuando dormía y sudaba y bueno, de alguna manera empezó a generar a otros gigantes, ¿no? Entonces él tenía esa capacidad de generar otros seres y vida por sí mismo, pues es un andrógino, al final de cuentas, ¿no? Y si ustedes le rascan ahí en los mitos antiguos, pues así es, porque de qué otra forma pudieras entonces llegar al origen si no era un ser unificado en ese sentido. De hecho, ese escenario que planteas es parte de lo que, por ejemplo, los gnósticos, los antiguos gnósticos, habría que referenciarlo, es lo que señalan, o sea, esta idea de el demiurgo proviene de Sofía, ¿no? De la sabiduría, y existe una negación del reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí también tenemos, por ejemplo, el surgimiento de un dios que únicamente demuestra el aspecto masculino y que de hecho posteriormente ya en la humanidad reprime la parte femenina como parte de esa propia represión que ocurre entre el demiurgo y Sofía, ¿no? Pero, a ver, si quieren ya nada más como para saltar esta parte, nada más lo otro interesante que estaría bien comentar sobre Manly P. Hall sería la manera en la que él entiende a los atlantes desde la perspectiva mágica, ¿no? Esto es un poco también parecido a lo que menciona Crowley, que ya hablamos antes, y nos va a remitir a otra cosa que voy a comentar después. Pero, por ejemplo, en términos de lo que se parece con Crowley, está esta cuestión de que eran psíquicos naturales, ¿no? Eran personas que nosotros esto que tenemos que desarrollar, que serían los potenciales psíquicos, si es que los tenemos que desarrollar, ellos ya lo tenían dado, ¿no? Entonces existía una presencia constante no solo en este mundo, sino que también estaban conectados con los mundos espirituales, conocían el funcionamiento de estos mundos de manera similar a lo que Crowley decía cuando nos muestra a los atlantes como unos maestros expertos en el manejo del zero, ¿no? De esta sustancia etérica con la que construían la realidad, pero que de manera nuevamente muy similar a lo que Crowley señala, los atlantes de alguna forma no terminaron de entender el misterio del plano astral, de la luz astral, como se refiere él. Y a partir de aquí tenemos una separación de la doctrina original, ¿no? Y un acercamiento hacia algo que el propio Hall llama magia infernal, ¿no? Y esta es la otra cosa que quería mencionar, porque creo que por ahí lo mencioné en uno de los primeros episodios que grabamos juntos, pero un escritor de fantasía épica del siglo XX, ¿no? J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, eh, logra capturar muy bien esta idea de Atlantis cuando él habla del imperio de Númenor y todo este rollo, y de cómo en la propia historia de Tolkien los númenoreanos terminan separándose de la doctrina original que los Valar o los dioses les habían inculcado. Y a partir de aquí van a adorar a Melkor, el Señor Oscuro, ¿no? Y llega el propio Sauron, ¿no? El villano de las películas del Señor de los Anillos, y se convierte en una especie de alto sacerdote para los númenóreanos. Esto que acabo de decir lo explica perfectamente bien Manly Hall cuando él nos remite a la figura de no Sauron, sino Samael, ¿no? Que ahí el sonido es muy interesante, ¿no? Que se parecen los nombres.
pero Samael para el mito sería, digamos, la serpiente que seduce a Eva en el jardín del Edén y todo este rollo. Y en su esfera de poder, que estaría relacionada con el elemento fuego, ¿no? Y que a nivel anímico correspondería a emociones como la ambición, por ejemplo, empieza a manipular, digamos, a los propios atlantes. Y a partir de esto, en efecto, Manly P. Hall asegura, ¿no?, que los atlantes practicaban magia, pero esta magia se desvirtúa, lo cual, de nuevo, vuelvo a recalcar, encaja con lo que varios ocultistas mencionaron, ¿no? Ok. Sí, sin duda es un cruce entre, vámonos a analizarlo por el lado místico, mágico, vamos a analizarlo, o sea, como un tema espiritual y un grados de ascenso espiritual de la humanidad, como mencionas, o vamos por la parte realista, histórica, que trascendiera ese mito O hacia las algo dos. sustancial, ¿no? Y Ujú. exacto, van a converger en que al final hay un grado más alto y luego una caída, y hay una pérdida, hay un olvido. Entonces, en eso, ese molde mítico arquetípico es súper consistente en todos aquellos que analizan Atlántida, desde donde sea, como sea, históricamente, esotéricamente, filosóficamente. Entonces, yo creo que Monley, pues, es muy profundo para, pues, simplemente podríamos hacer una charla de 10 partes de su trabajo. Es impresionante, pero pues a quien quiera acercarse a estos temas de Atlántida, también es una muy, muy buena invitación y saldrán tocadísimos por la parte esotérica porque Manly P. Hall nos va a llevar a niveles muy profundos. Van a decir, wow, nunca me había fijado este tema de las estatuas o de las cornisas de los edificios o en las catedrales. Esos símbolos están en todos lados. ¿Qué pasa? Y ya van a empezar a interpretar por todos lados toda su realidad a otra profundidad. Los comerciales, las marcas de corporaciones, todo lo van a ver en un nivel esotérico, simbólico, y es muy profundo y bueno, sin duda tiene muchas aportaciones, pero no sé si estén de acuerdo en que crucemos a nuestro siguiente místico estudioso de la Atlántida, porque también nos llevó para este camino y es alguien que a muchos les resulta de agrado y a muchos no. O sea, muchos realmente le tienen reticencia y dicen, no, este señor para nada, porque también es difícil de leer, eh, muy difícil de aceptar y pareciera que él te está hablando de hechos muy concretos y que tienes que aceptar. Algunos incluso dicen, resulta dogmático, ¿no? Pero, pues igual su conocimiento y los aspectos que él analiza son muy, muy amplios, desde herbolaria y todas las tradiciones antiguas, mesoamericanas. Él es catalogado como gnóstico, Samael Aun Weor, y bueno, su presencia es principalmente América, Latinoamérica, habla hispana, obviamente. ¿Por qué tiene ese nombre? De nuevo, Samael, que mencionaba Ibra, que así le llamaba la parte oscura de Manly P. Hall. Eh, Hay mucho esoterismo ahí, pero este personaje pues tuvo una gran cantidad de seguidores y conectó mucho su línea de trabajo. Yo podría decir que conecta mucho la historia de las civilizaciones antiguas y la Atlántida con la existencia de las civilizaciones mesoamericanas y también con otros lados del mundo, pero es quien profundiza en la parte mesoamericana. No todos se avientan a ello, porque recordemos, los mismos olmecas fueron descubiertos en 1930, o sea, los mayas en el 1800 y algo, y no había gran conocimiento, no se había descifrado ni un códice, eh, ese mundo no era accesible. Y este personaje lleva así como si tuviera, no sé, una biblioteca entera de esto y profundiza y expande, ¿no? Entonces, algunos lo comparan con Blavatsky también a ese nivel,
Y está muy interesante. Y este libro en específico que estamos viendo, pues nos va a dar algunas revelaciones de esas conexiones. Yo podría decir que al día de hoy todavía existen muchos seguidores fieles de Samael Aun Weor. Se sigue enseñando en escuelas autoorganizadas, prácticas, en la Ciudad de México y en otros lados, en toda Sudamérica. Y bueno, he llegado incluso a zonas arqueológicas a investigar, a conocer, a documentar, y a mí me han sorprendido que casi la mitad de las veces me encuentro a alguien que conoce a Samael y te comparte lo que conoce de la zona respecto a sus libros, ¿no? A sus conocimientos gnósticos. Alguna vez fui a la zona de Chalcatzingo, en Morelos, y ahí conocí a una persona que pues es un guía no convencional, conoce las plantas de la zona, conoce los lugares donde hay pinturas, donde hay grabados, petroglifos, donde te da una interpretación diferente, no académica, de todo lo que vas a encontrar ahí. Es una zona olmeca en Cuernavaca, es fuera de la zona nuclear, que es Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta, y es muy antigua, al menos 1400, bueno, algunos dicen que del 800 antes de Cristo, ya cuando empieza a asentarse, y se compartió por aztecas, chalcas, pero hay una estela al fondo de Chalcatzingo, y por eso viene a este nivel de relevancia el comentario, que la han venido a estudiar de varios lados. En esta estela se muestra como si fuera una mujer con una piel de coyote en la cabeza y unos símbolos de cruzados con el cinturón, unas M's y L's abajo. Y esto aparece mucho en libros de continentes perdidos como Mu de James Churchward, y en algunos otros que hablan de escrituras antiguas, ruinas muy antiguas, atlántidas, lemurianas o de Mu, y dicen que hablan de un éxodo atlante y que esa piedra es la conexión de Atlántida con el mundo mesoamericano, en una presencia muy, muy fuerte. Ahí hay interpretaciones de jaguares devorando humanos, pero muy antropomorfos, hasta reptiles, parecen estarlos sometiendo de una manera sexual también. Hay una serpiente cosmogónica, dragón ahí, rituales de fertilidad, la cueva, centro del mundo, la tierra, ¿no? El monstruo de piedra el monstruo de tierra que está ahorita de moda porque lo recuperamos de Estados Unidos. Entonces, esta estela en particular la vinieron a estudiar desde el Museo Británico, una representante de allá de muy alto rango, y estaba en esa zona y estaba haciendo estudios y estaba hablando, no oficialmente, pero diciendo, bueno, sí es mucha la especulación de que esto podría estar hablando de Atlantis, etcétera. A ese nivel, obviamente nunca lo van a ver escrito en un paper ni nada de esas cosas, pero ahí estuvo esta persona. Y ahí estuvo haciendo con, obviamente, un grupo de investigadores y toda su comisión que mandaron, y pues no se oficializó. Es más, mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de Chalcatzingo. Bueno, pues estas líneas, estas delgadas líneas y vetas de conexión Atlante mesoamericana es lo que trabaja muy a profundidad Samael Aun Weor. No sé Sí, ustedes qué impresión tengan. sí, 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 o sea, justo creo que es la principal contribución digo, tengo por supuesto mis observaciones y mis críticas a lo que se ha convertido la escuela de Aun Weor. Me ha tocado ver cosas que no son para nada aplaudibles, ¿no? Pero sí es interesante que su trabajo une, no solo simbólicamente, sino geográficamente, él plantea una unión entre la Atlántida y América. Y no solo América, sino que él también se va a los egipcios, Bien, no solo sí, Mesoamérica, sino también abajo a los incas y todo esto, así ¿no? es. Y él habla precisamente de que
las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen como tal en la Atlántida y que las religiones, como las que ya mencioné, Egipto y los incas, los mayas, etcétera, fueron versiones primitivas, ¿no? En un sentido histórico, ¿no? De que antecedieron a las religiones atlantes, ¿no? Entonces, Samael menciona, por ejemplo, que los mayas son los representantes por excelencia de la cultura atlante y que el rey de los astrólogos atlantes habría sido precisamente el personaje mitológico que aparece en todas estas historias de los griegos como Atlas, ¿no? Quien según la mente de los hijos de la Heleda, ¿no? Sostenía que la máquina celeste había una especie de máquina celeste sobre sus espaldas, ¿no? Entonces, a partir de aquí se infiere una relación entre la civilización maya y la civilización atlante y el factor, digamos, más referenciado es precisamente el tema tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque según Samael, los mayas tenían máquinas muy poderosas, ¿no? Podríamos decir casi mágicas para nuestro nivel tecnológico que podían transmitir información intelectual telepáticamente de cualquier ser humano a otro. Esto es interesante porque esto también lo afirmaba Crowley, ¿no? También, si no me recuerdo mal, lo afirma Casey, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí hay no es únicamente una naturaleza psíquica en el individuo, sino que es a través de un elemento tecnológico, ¿no? Algo que ya nos empieza a sonar muy, muy familiar a nuestra propia época, ¿no? Menciona cosas súper interesantes, como por ejemplo el hecho de que los atlantes habrían tenido lámparas atómicas, así es como las describe él, que iluminaban los palacios y templos, ¿no? Que eran, digamos, de un material transparente. Entonces, esto es interesante porque también hay indicios en Egipto, ¿no? A través de los murales egipcios que apuntan a una cuestión similar. Y también nos habla de naves marítimas, naves aéreas, vehículos, ¿no? Que eran impulsados por energía nuclear, de ahí que él las llamara también lámparas atómicas, ¿no? Entonces nos habla de un uso de esta energía. Quizá en nuestra época los investigadores, los científicos, como muchos han propuesto, digamos que acceden a información que ya está en la noósfera, ¿no? Información que ya está en el inconsciente colectivo y los descubrimientos y los avances tecnológicos que hacemos no son más que recuperaciones de estos elementos perdidos en la historia, ¿no? Entonces, Samael nos dice que los atlantes aprendieron a navegar, obviamente, pero ya conforme fueron avanzando, también aprendieron a desgravitar cuerpos a voluntad. Es decir, podían manejar fenómenos tales como la levitación, podían hacer levantar cuerpos sin importar el peso que tuvieran, con un aparato que no hay mucha descripción, pero sí, por ejemplo, Samael dice que era un aparato que cabía en la palma de la mano, ¿no? Entonces, nos estaría apuntando a un tipo muy avanzado de tecnología. Y Ahora, una duda, Iván. Eh, Todos hablan, todos los que hemos recorrido en los últimos episodios hablan de este gran nivel de conocimiento, de tecnología, etcétera, y tienen muchos puntos en común. Ya hemos hablado la línea de conocimiento secreto, sociedades secretas, libros prohibidos, conocimiento celado en estas doctrinas esotéricas, pero realmente, ¿por qué ellos surgen como lumbreras en la oscuridad, como grandes transmisores de estas, qué podríamos pensar ahorita, elucubraciones mentales, imaginaciones o realmente reinterpretaciones de hechos antiguos? ¿Y de dónde viene eso? O sea, porque sé que puede haber varios caminos. Hay quien decía, yo lo canalicé, yo lo vi, a través de mí habló una entidad, yo lo leí en libros más antiguos como Blavatsky, me lo dijeron los espíritus como Casey o como, no sé, Kardec o algo así. Entonces, en esa línea, tanto Manley como Samael, como Blavatsky, no sé tú qué opines de su posible fuente. sí, es un súper tema, o sea, porque en efecto hay iniciados que son que se autoinician, ¿no? Que ellos deciden emprender un recorrido y a partir de este recorrido encuentran la información
encuentran maestros, ¿no? Tenemos el caso de Blavatsky, ¿no? Que tenía maestros en Tíbet, tenemos el caso de Gurdjieff, que tenía maestros más de las líneas sufíes, ¿no? Tenemos otras gentes como Manly P. Hall, que eran enciclopedistas, ¿no? Que era realmente un tipo que se la pasaba desde muy joven leyendo en estos temas, ¿no? Y tenemos gente como Casey, que accedía al astral o el término que él utilizara, al registro acásico, y de ahí descargaba información. Y hay muchos otros, como Crowley, que eran una mezcla de todas las anteriores, ¿no? Entonces, también este es un tema importante de hablar porque muchas veces los iniciados o estas lumbreras, estas figuras que aparecen por ahí, son también, digamos, los portavoces de sociedades secretas cuyo nombre no aparece, cuya afiliación de estas personas a esas órdenes no está registrada en ningún documento, pero por eso siempre creo una de las mejores estrategias que uno como investigador independiente puede tomar con estos temas es tratar de ver qué es lo que me dicen en común todos ellos, incluso cuando se trata de órdenes aparentemente contrarias o opuestas, ¿no? Porque entonces quizá estaríamos hablando de algo más fehaciente, ¿no? De algo que podría tener un poquito de validez, pero sí es un tema muy interesante de ver también los puntos de discrepancia, porque eso es lo que nos abriría la posibilidad a rastrear esta persona en nombre de quién está hablando, en nombre de qué grupo, ¿no? Muchos de los grandes científicos del periodo de la iluminación, de los surgimientos de la ciencia, eran portavoces de los Rosacruces, eran portavoces de la masonería, ¿no? Muchas de las universidades de América Latina están en el fondo controladas por los jesuitas, entonces también vienen como portavoz, son teorías aparentemente disidentes del mainstream, pero que vienen alineadas a los intereses de las órdenes religiosas que tienen un conocimiento secreto. Entonces, definitiva, por eso también Que existe los jesuitas tienen esta Ajá, línea directa al iluminismo a través de Adam Weishaupt, que es su fundador del exactamente. iluminismo dentro de la francmasonería, siendo un ex jesuita. Y cuando la orden jesuita es desmembrada aparentemente, pero su poder y su control, pues al parecer quedó en la sombra e intacto, ¿no? Entonces, sí es muy interesante analizarlo como un fenómeno histórico que raya en capacidades psíquicas demostradas o demostrables, cómo nos va pues a dar todos los indicios el siguiente, ¿no? Edgar Casey. Bueno, no me adelanto, Sí. pero hasta ese nivel llegamos. Sí. Sí, y yo como último punto para ya saltar a Casey, del último punto de Samael, sería que también aborda un poco el tema de cómo, de acuerdo a su hipótesis, los mayas habrían recibido el alfabeto por parte de los atlantes, ¿no? Y cómo a partir de ahí las civilizaciones indoamericanas tendrían su raíz en el continente atlante, ¿no? Y a partir de ahí las religiones y tal. Y esto es algo que tú conoces mejor que yo, Reinhardt, que es el tema de, que ya lo hablamos, ¿no? El tema de los paralelismos que existen entre alfabetos de culturas que, de acuerdo a la historia mainstream oficial, no se conocieron, ni siquiera pertenecieron a la misma época, y que paradójicamente, en lugar de que eso fuera el hilo conductor para rastrear, para tratar de desentrañar esta duda de cómo es posible que se compartiera este conocimiento en común, la ciencia muchas veces utiliza eso como el argumento para defenderse del tema. No hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque es imposible que se hayan conocido. No, pero te estoy mostrando cómo los alfabetos se coinciden y eso es como, pero vamos a pasar de ese tema porque es imposible que eso pudiera haber existido y ya dejemos de hablar, ¿no? Que es a donde Claro, nos va a llevar este recorrido cuando veamos el tema Graham Hancock, Zahi Hawass y todo esto, ¿no? sin duda. Aquí ya vimos en episodios anteriores incluso la conexión entre la escritura de la isla de Pascua, que es la única del mundo polinesio con un sistema de escritura, o sea, y es el más aislado de todo el resto de islas en medio del Pacífico y tiene prácticamente más de 20 símbolos iguales con la escritura del Valle del Indo, está en Pakistán, entre Pakistán e India, y tiene también paralelismos con escritura china prehistórica. Ya sabemos que la escritura da origen a la historia y bueno, hablo de un periodo primitivo chino, más bien, y también con algunos símbolos usados por nativoamericanos. Entonces, esto se conoce desde los años 30.
Aquí está, incluso en este libro del Fondo de Cultura Económica, ya una edición muy viejita de Ametro, de la Isla de Pascua, y es una joya en verdad. Desde los años 30 de la publicación del libro, ya tenemos esos indicios. O sea, ¿en qué punto el mundo arqueológico o académico oficial decide, eso no importa, ese misterio ahí déjenlo, vamos a agarrar la línea de explicar por qué el periodo histórico egipcio es el único válido y el otro no? Y dejemos a la isla de Pascua con sus misterios o cosas de este estilo. Así se desestiman. Así se desestima porque personas como Edgar Cayce pudieron curar gente documentado en más de miles de lecturas, creo que tiene 50.000 lecturas, no sé cuántas documentadas, oficialmente su fundación, todo está bien, bien para estudiarse y ya, ahí quedó, ¿no? O sea, no vamos a profundizar. Entonces, sí es un tema sumamente importante y se conecta con lo que ya traemos de episodios atrás. Creo que quieres comentar algo, ¿verdad, Gabriel? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo, ¿no? Que a mí en algún momento me lo explicaron así, ¿no? Que obviamente para los intereses científicos, pues políticos, etcétera, de hoy en día, sería un golpe fuerte el hecho de decir, ¿qué crees? Pues fíjate que sí hablábamos hace rato de una época de oro, ¿no? Oye, pues fíjate que sí había una época mejor que la que tienes ahorita. Hoy, ¿cómo se vende? Pues se vende como que mira la tecnología que tienes, nunca había habido algo así, nunca había vivido la gente mejor que ahora, ¿no? Entonces, pues siempre en esta idea de la evolución, pues siempre los tiempos modernos son mejores y los tiempos pasados son peores. ¿Por qué? Porque se supone que históricamente vas mejorando siempre. Entonces, pues no hay lugar a una caída, o sea, no hay lugar a, oye, es que había una época dorada donde vivíamos mucho mejor que ahora en muchos aspectos y de repente nos caímos, ¿no? Si tú aceptas eso, pues imagínate, o sea, sería una cuestión de, oye, pues entonces, ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo? Mejor vamos a seguir estudiando estas civilizaciones antiguas, vamos a ver cómo lo hacían y vamos a vivir así, vamos a vivir así. Pero claro, ahí hay muchas implicaciones, ¿no? Pues temas, como les llama Ibra, políticamente incorrectos, ¿no? En términos varios, en términos de si realmente hay igualdad o no hay igualdad, ¿no? Entre seres humanos, entre razas, etcétera, etcétera. Si realmente la tecnología que tenemos ahora es lo mejor que podemos tener, o hay otras formas de vivir, ¿no? Diferentes, que obviamente también sacudirían al sistema. Hoy, pues bueno, vivimos en un sistema consumista, necesitamos que haya esta dinámica económica, ¿no? De generación de los profits, ¿no? O las ganancias de una Utilidades empresa. cíclicas para contrarrestar la inflación eterna. Exactamente, para dar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, ya podemos meternos ahí a hablar, obviamente hay un tema de especulación también muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el chiste es que todo esto siento yo, se deja de estudiar, se oculta, porque si llegaras a descubrir a lo mejor algunas cosas que de repente por ahí hay indicios de que pues pudieran ser más o menos reales o pudieran ser evidentes en algunos casos, pues bueno, le darías en la torre a toda la cultura y a la forma de vida, sobre todo, actual, ¿no? Que llevamos. Totalmente de acuerdo. Y sí, a eso obedecen muchas de las censuras y pues mantenernos, ¿no? En un nada que rompa el esquema dominante actual, ¿no? Entonces, sí, sí, todo lo contracultural, todo aspecto que lo ponga en juego, pues va a terminar siendo censurado o así. Estamos viendo de nuevo, y esto sí vale la pena hablarlo porque es de actualidad y a muchos les va a hacer eco, estamos viendo de nuevo una época de censura.
Y aquí hay que hablar de estrategias sistémicas para la desinformación o para llevar la atención a donde sí quieren y quitarla de donde no quieren los que dominan los medios. Y vamos a hablar, por ejemplo, se está discutiendo en Francia una ley para prohibir las comunicaciones en caso de un caos social, ¿no? Civil unrest. Entonces, desorden civil. Esto ya se discute a nivel Unión Europea. Estas son medidas que ya se toman en otros países, en Asia, ya sabemos, por ejemplo, en China o así. Entonces, el modelo está avanzando de nuevo hacia cierta censura, ya sistemática y con una capa tecnológica de control. O sea, ya no es ideológica y ya es toda la tecnología al servicio de la propagación o la prohibición de ciertos mensajes. Sin embargo, por otro lado, te hipersaturan de información inútil o que causa disonancia cognitiva y que no te va a permitir tomar partido en cosas que no quieren que tomes partido y que te van a estar bombardeando. Esto no es legítimo, esto sí. Tú ponle atención al programa de moda, deja de pensar en estas otras cosas, ¿no? Entonces, es algo que ya lleva, o sea, históricamente ha sucedido en cada gran imperio, en cada gran civilización, pero hoy estamos a otro nivel. Y todos estos conocimientos, por eso, en muchos aspectos quedan en la parte esotérica, doctrinal, sociedades secretas, ¿no? Yo veo muy importante eso, tomarlo en cuenta, porque nos dirigimos rápidamente a una nueva época de censura muy fuerte. Ya lo vimos y vamos a ver más adelante en los otros episodios esa censura sistematizada ya en grandes investigadores y en teorías sumamente sólidas, muy fuertes y que dicen, no, esto no va, y hacen un cerco por todos lados, por todos sus mecanismos académicos, mediáticos, generadores de opinión pública, van a decir, esto se acabó, así, ¿no? Entonces es muy bueno el tema que tocas. Sí, pues Sí, definitivamente. Perdón, adelante, no, Ibra, adelante. no, dale, Gabriel. Yo iba a unar algo a lo que comentaron ambos, pero si quieres, Sí. termínalo y ya luego comento. Ujú. Yo rápidamente, bueno, o sea, hoy, por ejemplo, se hablaba ahí con alguien, ¿no? Que comentábamos sobre estos temas y justamente hablando de temas de agenda, control y demás, me decía, bueno, pues es que todo es de acuerdo a cómo arriba se quiere o como las autoridades quieran manejarlo, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión. Si salgo yo a la calle y me encuero ahí en medio de Reforma, pues van y me llevan y me remiten, ¿no? Ahí a los separos por faltas a la moral. Pero si de repente hay un desfile, ¿no? De estos que suceden en junio de repente, y va todo el mundo ahí encuerado, ah, no, es que se están expresando. Oye, entonces, pues, yo, ¿por qué no puedo salir también igual? ¿Por qué me remites a mí? Entonces, todo es relativo a final de cuentas, ¿no? Depende lo que le parezca bueno a quien El decide turno. el orden, ¿no? Que quiere tener, a quien tiene el control. Entonces, pues ya hay todo ese tema de, toda esa serie de cosas, y sí, coincido completamente contigo en Pero el aquí hay un sentido, punto bien importante, Gabriel. ajá, Justo mencionas quien tiene el control, pero ¿qué clase de conocimientos ocultos o secretos se han guardado por milenios que todavía hoy son tabú, pero se sigue revelando y siguen siendo consistentes, encontrando puntos de unión? Y recordemos, esta charla de la Atlántida se ha llevado al plano, en este punto, de sociedades secretas, de grandes lumbreras esotéricas en la historia, pero también ya pasamos por la parte mítica, ya pasamos por la parte arqueológica y vamos a finalmente ver cómo en el siglo XX una nación completa, con toda una visión del mundo y de su régimen, etcétera, se lanzó con todos los recursos, conocimientos, expertise, los máximos grados académicos de ese tiempo, valuados como los máximos en sus ramas en todo el planeta, porque pues, fueron los científicos del régimen nazi que hasta los tomaron y no como prisioneros de guerra, sino les dieron lugares privilegiados en la sociedad posguerra de Estados Unidos y de Rusia y los repatriaron y
fundaron la NASA, etcétera. Eso sucedió y inspirado en muchos de estos temas de buscar el conocimiento de la civilización madre oculta, ¿no? Claro. A ese nivel es como estamos reconectando todo este conocimiento pues yo creo que sigue aflorando, sigue la inquietud y no importa el poder en turno, pues esto, aunque nos intenten censurar, digo, espero que no mañana YouTube diga ya no más serie Atlántida, pero véanla antes de que pase algo así. Pero pues sí es muy, muy importante, ¿no? Redondear desde dónde venimos en estos 10 episodios. Sí, yo lo que iba a decir es justo, o sea, como que esta idea de la búsqueda de la raza madre, lo que hablaba Gabriel, no solo es, o más bien, ya sabemos que es políticamente incorrecta, o eso lo podemos ver por las consecuencias de la censura y todo lo que hay en torno al tema, pero eh, cuando empezamos a escarbar en, bueno, ¿por qué es políticamente incorrecto? Uno de los puntos clave creo que fue lo que salió a relucir hace 10 minutos en lo que cuando ustedes estaban hablando, que viene a ser esta idea de del concepto de progreso, ¿no? O sea, la linealidad en la que está expresada la civilización de acuerdo a la historia oficial es vamos de menos a más, ¿no? Y en el momento en el que se acepta la idea de la Edad Dorada como un referente histórico, ya no solo mítico o arquetípico, justo contraviene esta idea y eso pone en duda todas las diferentes líneas que se están dictando en el transcurrir de la cultura moderna. Entonces, un ejemplo perfecto de esto, creo, lo tenemos con algo que tú mencionaste, Reinhardt, que tiene que ver con cómo cuando volteamos a ver las disposiciones políticas oficiales que se están generando, es muy claro, ¿no? Es muy, muy claro que las libertades se están reduciendo, ¿no? Y esto lo podemos ver más que obvio desde el 11 de septiembre para acá, se están reduciendo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ayer estaba, sin ir más lejos, ayer estaba escuchando un analista político aquí de México que analizó los discursos de diferentes aspirantes a la presidencia de México, ¿no? Y se dio cuenta de que hay un común denominador que es usan la constante referencia de la alta tecnología, particularmente gente que está hablando de drones, que está hablando de inteligencia Doctor, a través de la artificial. seguridad. Sí, tecnología biométrica, reconocimiento facial de alta tecnología, sin importar que sean candidatos aparentemente contrincantes entre ellos, ¿no? Ahí no cuenta eso. Y entonces es cuando dices, entonces gane quien gane, aparentemente aquí hay un tema de implementación de Una agenda. políticas draconianas utilizando tecnología exageradamente avanzada cuando ni siquiera el país puede tener cobertura de Internet, pero los gobiernos y las personas en el poder están utilizando alta tecnología de rastreo, de identificación biométrica, drones hipervigilantes, etcétera, 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 para obviamente mantener el control de la población. Entonces, ese tipo de agendas es muy claro que hay cosas en común que se repiten viniendo de diferentes personas que supuestamente están peleadas entre ellas por cuál ofrece la mejor propuesta electoral, pero cuando encuentras esas cosas en común puedes en efecto decir, claro, esto viene de niveles más arriba, es decir, gane quien gane Davos, el Foro Económico Mundial, las diferentes elites que no son teoría de conspiración, son cosas que están ahí, tienen hasta página web, muchas de estas cosas, ¿no? Están dictando, ¿no? Para estas personas. Y aluden a una necesidad pareciera de época y de población, de todos los mexicanos en este caso, que es la seguridad, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. te voy a dar seguridad con mayor vigilancia y control. Y entonces solo buscan ya el aplauso y no importa quién gane, ya la gente es la misma, es el títere en turno, por decirlo así, ¿no? Entonces, Yo eh, creo que todos aquí ya vimos V de Venganza, ¿no? eh, Sí. digo, Todos aquí fuera de vimos V. politizar o de tener un candidato favorito, ¿no? Que en lo personal, pues si te dan a elegir entre dos menos peores, pues no, ¿para qué, no? Pero es muy importante
porque estamos hablando de una caída de las instituciones, una degradación del tejido social, un simulacro, ya solamente repites lo que te dicen que debes de hacer para ser un ciudadano, pero ya te están dictando cómo va y por dónde va y quiénes son los buenos, etcétera. En ese sentido, es esta caída que siempre mencionas muy parecida a la Atlántida. Y por eso, pues todos estos comentarios, supongo que todos estamos redondeando en esto. La Atlántida, con alta tecnología, altas formas de conocimiento, no por eso fue una civilización exitosa, hubo una caída por el mal uso de la tecnología. Y ese es el punto importante. Podemos tener una sociedad súper avanzada con robots, pero los robots están sembrando plantas o están controlando al que se porta mal. ¿Por qué se portaría mal alguien y se robaría una planta o un gansito para comer o algo si al final puedes tener ejércitos de robots generando comida para que todos tengan que comer y nadie se tenga que robar un gansito o una planta? Entonces, es cómo uses la tecnología. Eso es básico, esencial. Hoy creo que la tecnología es usada por el hombre no para resolver necesidades humanas, sino para dominar a los otros hombres. ¿Quiénes? Los que no la poseen. Es una ventaja competitiva en un esquema darwinista. Y al parecer eso mismo es lo que nos narran, ya sea como un mito premonitorio, como una enseñanza, la moraleja de la Atlántida, va por ahí, va por ahí. Claro, pues mira, de alguna manera, digo, hay indicios, obviamente, como hemos visto, ¿no? Que la Atlántida en un momento dado pudiera estar en tal o cual lugar, hay cuestiones de todo, ya lo hemos visto, lenguaje, conocimiento, geográficos, bueno, históricos, míticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay quien dice de repente también que, pues, vamos, tú podrías tratar todos estos temas como una cuestión simbólica, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando doy cursos poner el ejemplo del mito de Teseo y el Minotauro, ¿no? Entonces, oye, si tú lo ves en el plano material, físico, oye, que existió un ser con cabeza de toro y cuerpo humano que vivía en un laberinto, pues quién sabe, a lo mejor, pues sí, pudiera ser poco probable. Pero si tú lo llevas a un plano psicológico, pues el laberinto es tu mente, ¿no? Y ese minotauro es tu sombra, pues ya lo dice Jung, ¿no? Y Teseo, pues es tu yo superior que tendría que meterse al laberinto de la mente para llegar hasta el centro y poder derrotar al minotauro. Entonces, ¿existe o no existe el minotauro? No, pues claro que existe. Lo que pasa es que a lo mejor no es el minotauro físico, ¿no? Y no por eso es menos, no por eso te da menos miedo, o sea, igual ese ser oscuro que vive en medio de tu mente te va a dar mucho más miedo que el minotauro físico, ¿no? Que pudieras ver ahí. Entonces, Sí. pues de repente hay quien dice también, bueno, pues sí, a lo mejor Atlántida es una alegoría de, como hemos venido diciendo, de una caída. Pero entonces llegamos a lo mismo, ¿no? Oye, pues si es la alegoría de una caída, y a lo mejor es una caída que ni siquiera es en este plano, dices, ah, pues no fue en el plano físico, fue en un plano espiritual o en el plano astral o donde tú quieras. Allá hay alguien que yo creo es el mayor exponente de Atlántida y tiene sus propios mecanismos para legitimizarse y legitimizar su mensaje de Atlántida. Y es este señor. Es de los más interesantes para profundizar en cuanto a conocimiento de Atlántida, porque pareciera ser que viene de boca de Atlantes, su conocimiento. ¿Por qué? Porque este personaje llamado Edgar Cayce, eh, prácticamente en Estados Unidos de inicios del siglo XX, pues se vuelve popular, ya que él era un religioso pues muy ortodoxo y termina sanando gente a través de métodos no convencionales. Él entra en un estado como de meditación profunda y
Entonces, con su paciente le es revelada su cura. Y a veces era con tal hierba y tal cosa, y tú haces esto y te vas a sanar. Y a veces era un poco más energético, pero siempre había un componente en el que había un dictado de así te sanas. Él no lo hacía. Él decía que canalizaba estas respuestas. Con el tiempo empezó a manifestarse en su número le llamaban estas lecturas. Y en esas lecturas, la gente del éxito que tenía curando y sanando gente llegaba a montones. Y diario se aventaba una gran cantidad de lecturas. Bueno, su popularidad fue tal y su éxito sanando que empezaron a grabarlas, a transcribirlas, etcétera, pero en algunas de ellas se presentaban ya entidades, es decir, se dieron cuenta que Casey ya canalizaba, así se le dice cuando usa su cuerpo para que otra entidad hable a través de él y con voces distintas, etcétera, o en este estado, decían ser atlantes, decían ser personajes que vivieron el tiempo de la Atlántida y que ellos eran los que estaban dando pues todas estas recetas, estas formas de curarse y a su vez empezaron a hablar acerca de su historia y eso sacó a todos del esquema en el que tenían a Casey y empezó a comentar cómo era ese tiempo, cuáles eran sus conflictos, cómo eran sus ciudades, qué tecnologías tenían y se volvió todo un fenómeno. Este libro de Edgar Casey on Atlantis es la recopilación de muchas de estas canalizaciones cuando hablaban los atlantes a través de él, pero de su historia atlante. Entonces pareciera ser la fuente más directa, por así decirlo, confirmada de un atlante dijo, pero obviamente, pues por cómo fue una canalización y que no es algo a lo que estemos habituados para decir, es una forma científica de conocimiento al momento que podemos aceptar o tomar como histórica, pues no es así. Entonces, es muy interesante de leer, dependiendo los fenómenos psíquicos que ustedes avalen, crean, y estudiando muy a fondo el caso de Edgar Casey, porque nos da claves muy importantes y nos dice cosas que ya rayaron en la profetización. Edgar Casey, aparte de sanar gente efectivamente con métodos no convencionales, no médicos puramente, o sea, bueno, la receta, las cosas, los alimentos que le recetaba y hábitos a las personas, los sanaban de cosas muy complicadas que nadie sabía qué eran y que los médicos no habían podido en principios del siglo XX. Pero también hablaba de que el registro de todo lo Atlante se encontraba bajo la Esfinge en una sala de registros. Ahora se sabe en Egipto, en Jawara, bajo la pirámide de Jawara, que hay cámaras gigantes, muy amplias, más que la pirámide, de varios niveles, y que ahí es donde sitúa Herodoto mismo un complejo laberinto que también aparece en el templo de Edfu, en los jeroglíficos, hablando de que cuando llegaron desde donde llegaron los dioses y los primeros fundadores de Egipto continental, que es esta isla, pues en teoría sería Atlántida, el conocimiento lo guardaron y grabaron en esas columnas de este gran complejo laberíntico, que sería la gran biblioteca de Atlántida, perdida. Y bueno, Casey no sabía nada de esto en ese momento. Casey solo un Atlante habló a través de él, habló de la Esfinge, de su pata, habló de el camino de Bimini, que ya lo vimos, ya lo platicamos en otros episodios, que lo encontraron en Bahamas, donde él dijo que iban a encontrar algo por los setentas, y así tiene otra serie de mensajes que se han convertido o están en espera de ser confirmados, ¿no? Entonces es sumamente interesante su caso y se puede hablar muchísimo de este personaje y sus implicaciones, incluso a nivel arqueológico, hacia dónde están orillando a los investigadores, porque se volvió una fuente pues, que no puedes desestimar porque se canalizó, sino se han comprobado tantas cosas que dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Qué también tiene razón en este otro punto, ¿no?
Sí, claro, que Es son de los increíble. temas. Adelante, Ibra, vas. Solo iba a decir así como que es increíble el caso de Casey, o sea, porque incluso después tenemos, bueno, después de, mucho antes de Casey tenemos el caso también de filósofos griegos y filósofos romanos que hablan de haber estado en estas cámaras, en estos túneles subterráneos, ¿no? Ya lo vimos también en el episodio de fuentes preplatónicas, históricas preplatónicas. Eso es muy, muy interesante. Hay cosas inexplicables como el hecho de que mencione el camino de Bimini, ¿no? O sea, justo, o sea, esta idea de que muchas de las canalizaciones que hacía Casey durante sus lecturas eran en efecto atlantes, lo cual, si consideramos todo lo que ya hemos visto en episodios anteriores sobre el alto avance tecnológico, sobre avances en la medicina o en la sanación, tendría todo el sentido que si alguien sabe cómo sanar una enfermedad desde el paradigma occidental no se puede sanar, sea alguien que venía de un paradigma más avanzado, ¿no? Aquí, otra cosa interesantísima sobre Casey es la relación que hay con la Esfinge, ¿no? O sea, porque no solo Casey, sino esencialmente la fundación que él encabeza, la Fundación Edgar Casey, empezó en cierta forma a sentar las bases de la investigación que se realizaría a nivel arqueológico en Egipto, ¿no? De hecho, para esta fundación, los puntos, las bases, digamos, de trabajo eran la Esfinge, la Gran Pirámide, ¿no? Y toda la zona circundante, la planicie de Giza. Y justamente Casey habla, como bien mencionó Reinhardt, de una sala de registros bajo la Esfinge, después se constata, pero aquí la cuestión que yo quiero mencionar es que en 1978, un arqueólogo egipcio patrocinado o más bien cuya beca había sido otorgada por la propia fundación de Edgar Casey, emprende las primeras excavaciones al noreste de esta construcción. Y este arqueólogo es nada más y nada menos que alguien que va a tener importancia, creo, en nuestro episodio siguiente o en el próximo del próximo, que es Zahi Hawass, ¿no? Que es básicamente, o era, no sé qué tanto siga involucrado ahí, si sigue o si ya se retiró, básicamente era quien daba la última palabra sobre quién investiga y quién no en Egipto, ¿no? De hecho, es la persona que censura a investigadores como eh, Robert Bauval, que plantea la hipótesis de la relación entre las tres pirámides con la constelación de Orión, y también es quien prohíbe a Graham Hancock hacer investigaciones, hacer trabajo de campo ahí, ¿no? Entonces, este señor Hawass realiza investigaciones en un pueblo en Egipto que se llama Naslet El Samán, perdón, y en estas excavaciones descubren artículos romanos, artículos del Imperio Nuevo y del Imperio Medio en Egipto, y presenta a partir de esto una teoría, ¿no? O sea, de esto podemos nosotros medio entender o formar una teoría que vincula muy, muy fuertemente Atlantis con Egipto, así como todo lo que había hecho antes Samael Aun Weor vinculaba Atlantis con Mesoamérica, ¿no? Entonces, sí, el nivel de lectura de la historia de Atlantis como mito está ahí y es válido, pero al mismo tiempo no es que no hayan indicios que nos permitieran sugerir que también hay un nivel de lectura en lo real, ¿no? De toda esta situación. Claro, o sea, tan solo Egipto, y para ponernos en contexto histórico, estos mapas son de bastante precisión. Se han estado pues reescribiendo, se han estado armando, digo, desde aquí, viendo cómo está distribuida la esfinge, cómo su cabeza parece no corresponder con su cuerpo, cómo tiene varias cámaras ocultas bajo sus patas ya grandes y bien oficializadas. han, Se teoriza que es de este nivel, la profundidad y lo que está bajo la esfinge, que la esfinge siempre ha sido una figura iniciática, una figura que tiene un dilema, un acertijo que responder, que es donde entras y hay cámaras para que te inicien y te lleven al conocimiento máximo y te iluminen. Eh, pues el conocimiento atlante apunta la esfinge justamente a la salida del sol en la constelación de Leo,
en el 10.500 antes de Cristo, Y eh, coincide con la geología, con la erosión de la piedra, con ¿no? la Por el erosión. trabajo de Robert Schoch. Así es. Entonces, cuando le encuentran, al menos cuando le toman sus primeras fotos, miren cómo estaba, cubierta por arena, Sí, completamente. Y vean el el nivel. aspecto. ¿Puedes regresar la imagen anterior? O sea, una vez teniendo esta en mente, entonces se puede observar la línea, ¿no? Original y cómo baja, ¿no? Entonces, realmente estaba el nivel de tierra mucho más elevado, lo cual, si contamos los miles de años que han pasado, 10.000 años, supongamos, si tomamos la astroarqueología como un referente para indicarnos la datación de la construcción, nos mostraría que en efecto es bastante probable que sí pudieran existir estas cámaras subterráneas. Y la otra cuestión que no mencioné, pero que la voy a decir rápido, es desde la perspectiva iniciática, la esfinge es muy importante. La esfinge, desde el mito griego de Edipo y la esfinge se entiende como la combinación de diferentes elementos que aterrorizan al espíritu humano, ¿no? Entonces, así como también la quimera puede tomar muchas veces esa forma, ¿no? Entonces, entrar a la esfinge es entrar al más pavoroso de los miedos que el iniciado pudiese tener, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que debajo del elemento simbólico que remite a los más profundos miedos se encontrara el premio, por decirlo de alguna forma, porque en muchas líneas iniciáticas, sobre todo en las líneas iniciáticas de mano derecha, así se trata la cuestión, ¿no? Como el gran miedo que uno tiene se presenta y se le nombra la esfinge y al no detenerse y atravesar ese miedo es que se encuentra el regalo o la bendición, digámoslo así, de los dioses, lo cual es totalmente lo que estamos viendo aquí reflejado de manera gráfica, ¿no? Claro, aquí en este mapa de 2012 de Rico Paganini, lo que estamos viendo es, si se fijan en rayas gruesas, es la roca, que no ha sido, o sea, es la cama de roca de la planicie de Gizeh. Y vemos que la esfinge está sobre una cama de roca y tiene esta pequeña montañita atrás de ella. Y así hoy la encontramos, hoy en día. Eso se excavó de arena. Lo que vemos en la entrada es más arena, unas escaleras construidas al parecer sobre esa arena y piedra depositada, pero se cree que la entrada a la esfinge está allá abajo. Entonces ahí entran al pasillo y a los túneles del templo circular. Eh, También se ha hablado, no solo por Casey, también por otro de estos niños índigo que le llaman, que él dice que nació en Marte, y canalizadores, etcétera, eh, llamado Boriska, un niño ruso que decía que iban a encontrar una entrada a la esfinge atrás de su oreja. También ahí vemos atrás de la oreja que tiene algo, un pequeño hueco, una abertura. ¿Qué ¿Puedes es? hacer zoom ahí, Reinhardt? Tendría que hacer esto así, pero vamos a hacerlo. Ahí está. Ujú. Entonces, si se fijan, la cabeza es muy desproporcionadamente pequeña respecto al cuerpo, lo cual sugiere que antes había otra cabeza y era de un león o algún animal. No tiene relación, así es muy pequeñita, en verdad no. Quien la ha visto, o si tienen una foto, o si buscan en Google algo más comparativo, van a ver que no es muy buena la proporción. Y si los egipcios sabían algo, era hacer proporciones perfectas, áureas con matemática sagrada o que le llaman proporción áurea y todo esto, pero muy buenos, a nivel que con láser hoy dicen cómo lo hicieron, tienen una precisión que con qué herramientas en piedras tan duras de 7 8 en la escala de Mohs, o sea, densidad molecular, y cómo, ¿no? Hoy nos costaría muchísimo trabajo, ángulos rectos, perfectos dentro de la roca, bueno, todo eso y hicieron una cabeza y vean la entrada en la parte superior, ¿no? De la esfinge. Entonces, aquí es donde yo creo ¿cómo estamos de tiempo? Creo que hay que ir cerrando, ¿verdad? Ya. Sí, de hecho, nos pasamos ya un poquitín. Ok, bueno, les recomiendo mucho, aquí estamos viendo a Robert Scotch y a John Anthony West, que son estos investigadores que nos ha mencionado Ibra en episodios anteriores y en este ya comentó a Robert Scotch.
que es quien habla de la erosión de la esfinge. Él es un geólogo así de muy alto nivel, de universidades, creo que es de Stanford, no recuerdo en este momento, pero sus investigaciones son válidas. Hablan de erosión pluvial por agua hacia abajo. Esos patrones de erosión no se hicieron por aire, es la eólica y cruza horizontalmente, no perpendicularmente. Y eso está en la esfinge y en las rocas de atrás. Y hablan de que el punto para que hubiera esa cantidad de agua en la meseta de Gizeh, pues nos remitiría por ahí del 10.500 antes de Cristo, al menos al 5.000 antes de Cristo, y eso lanza para atrás la edad de la Esfinge muchos años. Este libro, Serpent in the Sky, y que también es documental, está en Canal Gaia y en otros lados, lo pueden encontrar, es de John Anthony West, que es de los iniciadores de esta oleada de investigación, es el papá, yo diría, de toda esta nueva investigación. Y aquí está la orientación que decíamos de Bauval, que sugiere esa datación, 10.500 antes de Cristo, porque la constelación de Leo salía en el horizonte, con la salida del sol se alineaban en ese momento, y al parecer por arqueoastronomía alinearon la gran estatua del sol o la esfinge del león, perdón, hacia esa salida, la arqueoastronomía, siempre las orientaciones, ¿no? Y todo pareciera ya indicarnos otra idea, por la erosión, por la orientación astronómica, por el significante y el significado pues simbólico, por la teoría atlante, por los libros de Herodoto y de otros filósofos e historiadores romanos y caldeos y de todos lados, y por pues este cúmulo de nuevos investigadores que están diciendo, ahí hay algo más y hay evidencia de que satelitalmente abajo de la esfinge hay cámaras ocultas y no se permite entrar y no se permite excavar, pero esto ya es un decreto, es lo mismo que pasa en China, lo mismo que pasa en Göbekli Tepe, lo mismo que pasa por lo que le echaron cemento a Göbekli Tepe, o sea, hay una censura sistematizada de estos sitios y algo nos están queriendo decir, ¿no? Entonces, esa sería como la aportación final mía. Muy bien, creo que lo logramos ahora sí. Fuera de cámaras habíamos acordado llegar hasta la Esfinge y lo logramos. Nos pasamos un poco, pero lo logramos, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo por esta compañía en este espacio. Muy interesante. Ya llevamos, esta es la 10ª sesión, ¿verdad? Pero seguimos todavía, seguiremos hasta, pues hasta terminar aquí toda esta investigación que amablemente Reinhardt nos comparte. Y bueno, pues nos veremos entonces la próxima semana. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a nuestro auditorio. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima, la 11. Hasta la 11, cuídense.